Mientras yo cuidaba solo a mi padre enfermo en otro estado, mi esposa empezó a vivir en secreto con mi hermano menor en nuestra casa y lo supe demasiado tarde para detenerlo. Soy un hombre de 34 años, y la persona de quien hablo es mi ahora exesposa, de 32. También hay otro protagonista en esta historia, mi hermano menor, de 30 años. No voy a poner nombres reales por obvias razones. Todo esto pasó en Colorado, aunque durante una parte de esta historia estuve en Texas, donde crecimos. Desde que éramos niños, mi hermano y yo fuimos completamente distintos. Yo era más serio, reservado, siempre enfocado en estudiar, conseguir una carrera, hacer lo que se supone que uno debe hacer. Él era el opuesto, el carismático, el alma de la fiesta, el que rompía reglas y salía bien librado. Pero a pesar de nuestras diferencias, crecimos bastante unidos. Nuestros padres nos criaron como equipo. Pasábamos los veranos en Texas, en casa de los abuelos, y aunque discutíamos como todos los hermanos, siempre había cariño. Nunca pensé que llegaría el día en que desearía no haber nacido con un hermano. Conocí a mi esposa en 2015, en una cafetería en Boulder. Ella trabajaba allí mientras estudiaba enfermería. Yo ya tenía un empleo estable como desarrollador web y solía pasar por un café en las mañanas antes de ir a la oficina. Nos hicimos cercanos rápido. Tenía ese tipo de sonrisa que te hace bajar la guardia. Empezamos a salir y a los 2 años nos casamos. Nada demasiado extravagante, algo íntimo con familia y amigos cercanos. En ese momento pensé que estaba casándome con mi compañera de vida. Vivíamos en un pequeño departamento que eventualmente cambiamos por una casa modesta en las afueras. Construimos una vida juntos. O al menos eso creí. Mi hermano vivía a unas cuadras de nosotros. Había tenido trabajos intermitentes, algún que otro contrato, pero nunca nada estable. Mis padres, especialmente mi papá, solían presionarlo para que sentara cabeza, pero él siempre encontraba una forma de justificar su estilo de vida. Cuando venía a casa, siempre lo recibíamos. Mi esposa se llevaba bien con él, claro, no era raro. Él sabía caerle bien a todo el mundo. Incluso cuando discutíamos por sus tonterías, ella siempre trataba de suavizar las cosas. El primer momento en que algo me pareció raro fue justo después de que mi papá fue diagnosticado con cáncer de páncreas, etapa 4. Fue como si todo el mundo se detuviera. Él estaba en Texas, y yo sentí la obligación, ni siquiera fue una decisión, simplemente algo que sabía que tenía que hacer, de ir allá y estar con él. Había semanas en que necesitaba ayuda para caminar, para comer, para simplemente mantener la cabeza erguida. Mi mamá ya no podía sola. Así que tomé licencia en el trabajo y me mudé temporalmente con ellos. Mi esposa me apoyó desde el inicio. Me dijo que lo entendía, que era importante, que ella se quedaría en casa, trabajando sus turnos en el hospital y manteniéndolo todo bajo control. Mi hermano también me deseó lo mejor. Me abrazó antes de irme. Me dijo que me llamaría. Y lo hizo, al menos al principio. Me llamaban los dos, juntos a veces, me decían que todo iba bien en casa. Me hacían videollamadas desde la sala, incluso me mandaban fotos de la mascota, del jardín, de todo. Durante los primeros meses allá, el dolor de ver a mi padre desvanecerse lentamente fue solo mitigado por la idea de que en casa tenía a alguien que me esperaba, alguien que me amaba. Esa creencia fue lo único que me mantuvo cuerdo cuando lo vi vomitar sangre por primera vez, cuando lo encontré inconsciente en el baño, cuando lo escuché decir que ya no podía más. Pero hubo una llamada que lo cambió todo. Era mi vecino de al lado. No habíamos hablado mucho desde que nos mudamos, más allá de los saludos típicos de domingo por la mañana. Me preguntó si estaba de vuelta en la ciudad. Le dije que no, que seguía en Texas. Me dijo que había visto a un hombre, mi hermano, entrando y saliendo de mi casa varias veces por semana, incluso pasando noches allí. Yo traté de justificarlo. Tal vez estaba ayudando con algo. Tal vez se estaba asegurando de que ella no estuviera sola. Pero algo en su voz, ese tono de yo que tú lo revisaría, me dejó un vacío en el estómago. Llamé a mi esposa esa noche. Me dijo que mi hermano había pasado un par de veces, que había ayudado a reparar una fuga en el lavaplatos. Su voz sonaba igual que siempre, calmada, casi aburrida, como si estuviera repitiendo un guión. Fue la primera vez que no le creí. A partir de ahí empecé a hacer lo que nunca pensé que haría, espiar. Le pedí a otro amigo, uno de confianza, que vivía cerca, que pasara por la casa, que me dijera si veía algo raro. Le dije que estaba paranoico, que necesitaba dormir tranquilo. Él accedió. Me mandó fotos. El auto de mi hermano estacionado frente a mi casa a las 11 de la noche. 2 días después, de nuevo a las 2 de la madrugada. El domingo siguiente, ambos saliendo por la mañana en ropa deportiva, riéndose. No sé si ustedes alguna vez han sentido que la realidad se rompe en pedacitos, como si cada pensamiento fuera un espejo estrellado en el piso, reflejando cosas que no querés ver. Así me sentí los días después de ver esas fotos. Caminaba por la casa de mis padres en Texas, sirviendo sopa a un hombre que apenas podía sostener una cuchara, pero con la mente dando vueltas por los pasillos de mi propia casa, a 1000 millas de distancia.
Me aferré a cada excusa que podía inventarme. Seguro que es una coincidencia. Tal vez está cuidándola, tal vez ella se siente sola. ¿Pero por qué mentirme? ¿Por qué no simplemente decirme que él estaba ahí con frecuencia? ¿Por qué evitarlo si no había nada que ocultar? Y entonces, empecé a notar que mis llamadas se volvieron menos frecuentes. Primero fue ella diciendo que estaba muy cansada, que después me llamaba. Después, directamente no contestaba. Mi hermano, por su parte, respondía con monosílabos, con ese tono seco que uno usa cuando tiene algo mejor que hacer. Todo bien, nada nuevo, hablamos luego. Esa fue la señal más clara. Cuando alguien te esquiva así, no es por casualidad. Es porque está haciendo algo que no quiere que sepas. Pasaron 2 semanas donde no hablé con ninguno de los dos. Yo estaba completamente inmerso en el deterioro de mi padre. Era como vivir en cámara lenta. Cada día se veía más débil, más pequeño, más ausente. Los médicos ya nos habían dicho que no quedaba mucho. Él mismo me pidió que no lo internara. Quería morir en su casa, en su cuarto, rodeado de sus cosas. Así que lo cuidamos como pudimos. Mi madre y yo nos turnábamos. Ella lloraba en silencio mientras lavaba los platos. Yo la abrazaba, pero no tenía palabras. ¿Qué se supone que uno diga cuando todo está muriendo a tu alrededor? Y en medio de eso, recibo un mensaje de texto. Era de otro amigo, un viejo colega del trabajo que vivía también en el vecindario. Me preguntó si había alquilado la casa, porque vio a mi hermano y a mi esposa saliendo juntos con bolsas de supermercado y cajas. Me congelé. Cajas. No eran visitas. No eran arreglos. Eran mudanzas. Llamé a mi esposa. No contestó. Llamé a mi hermano. Nada. Mandé un mensaje que todavía hoy me da vergüenza releer. ¿Pueden decirme qué mierda está pasando? ¿Están viviendo juntos o qué? El mensaje quedó en visto por horas. Cuando finalmente ella me respondió, fue un texto corto. Tenemos que hablar. Cuando regreses. Y eso fue todo. Ni siquiera esperé la conversación. Esa misma noche llamé a un amigo que trabaja como técnico de cámaras de seguridad. Le pedí, por favor, que instalara un sistema en la entrada de mi casa, en la cochera y en la sala. Lo pagué todo desde Texas. No sabía si era legal, no me importaba. Estaba desesperado por la verdad. Si había algo que ver, lo iba a ver. Y si no, al menos iba a poder dormir sabiendo que mi paranoia era injustificada. Los días siguientes fueron los peores. Mi papá murió el 14 de noviembre. Murió en silencio, dormido. Yo estaba en la habitación. No sé cómo explicarlo, pero se sintió como si se apagara una luz en el mundo. Me quedé sentado junto a su cama por horas. No lloré. No ese día. Me quedé mirándolo, como si aún pudiera despertarse. Volví a Colorado una semana después. El vuelo fue una tortura. Las escalas, el avión lleno, la cabeza llena de preguntas. Cuando llegué a casa, lo supe de inmediato. Había cosas que no estaban donde las dejé. Una taza que no era mía. Unas zapatillas que jamás había comprado. El olor. El maldito olor del champú de mi hermano. No me lo imaginé. Vi las grabaciones de la cámara en la sala. La primera vez que los vi a los dos abrazados en el sillón, me dieron ganas de vomitar. Él sin camisa. Ella riéndose. En mi sala. En mi casa. Donde dormíamos, donde teníamos fotos familiares colgadas. Donde hacíamos las cenas de Navidad. Me desplomé en el piso. No lloré. No pude. Fue como si algo dentro de mí se apagara. Como si mi cuerpo entendiera que no había forma de procesar todo eso a la vez. Cuando finalmente ella volvió a casa, yo la estaba esperando. No me gritó, no se puso a la defensiva. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y dijo, lo siento. No fue planeado. Pasó. Y eso fue todo. Como si me estuviera contando que se olvidó de sacar la basura. Le pregunté si estaban juntos. Me dijo que sí. Que desde hace un par de meses. Que al principio fue algo que solo sucedió. Que mi hermano estuvo ahí cuando ella se sentía sola. Que no quería decírmelo mientras yo estaba con mi padre, porque sabía que no lo ibas a poder manejar. Le pregunté si planeaba decírmelo alguna vez. Me dijo que sí, pero no sabía cuándo. Que las cosas se dieron así. Que ella también había sufrido mucho. Que yo la había dejado sola. Que no fue fácil para ella tampoco. Cada palabra era una puñalada. Le pregunté si estaban viviendo juntos. Me dijo que sí, que era más práctico. Que no quería seguir en esta casa porque estaba llena de recuerdos. No sé cómo explicar esa sensación de caminar por tu propia casa y que todo se sienta ajeno. Cada rincón parecía burlarse de mí. El marco con una foto de nuestra boda en la estantería, los dos sonriendo como idiotas, como si no supiéramos que años después todo iba a explotar en la cara. La manta en el sofá que ella usaba todas las noches. La estúpida taza que decía Love You More que le regalé en nuestro segundo aniversario y que, por alguna razón, todavía estaba ahí. No entiendo por qué no se la llevó. Tal vez para recordarme lo que perdí. Tal vez porque ya no significaba nada. Después de esa conversación con ella, si es que se puede llamar conversación a ese desfile de justificaciones baratas, me fui.
Agarré un par de cosas, mi laptop, algo de ropa, y me fui a casa de un amigo. Dormí en su sofá. No podía quedarme un minuto más bajo el mismo techo. Me temblaban las manos. No por rabia, al menos no en ese momento. Era algo más profundo. Como si el mundo entero se hubiera partido a la mitad y yo me hubiera quedado colgando en el vacío. Llamé a mi madre. No le conté nada. Ella acababa de enterrar al amor de su vida. ¿Cómo carajo le iba a decir que su otro hijo se estaba acostando con la esposa del mayor? Guardé silencio. Me tragué toda la porquería. No quería sumarle más dolor al suyo. Tal vez fue un error. Tal vez debí decírselo desde el principio. Pero en ese momento solo pensé en protegerla. Después de un par de días sin contacto, mi hermano me llamó. Lo atendí sin pensar. No sé qué esperaba escuchar, pero sin duda no fue lo que dijo. Quiero que hablemos como adultos. Las cosas pasaron, no lo planeamos. Pero no tiene sentido pelear. Somos hermanos. ¿Literal? Así. Como si me hubiera rayado el coche por accidente. Como si no hubiera destruido mi matrimonio. Le pregunté si estaba enamorado de ella. Se rió, como si la pregunta fuera ridícula. No se trata de eso, dijo. Nos entendemos. Ella estaba sola, vos estabas allá, las cosas se fueron dando. Cada palabra era una confirmación más de que este tipo no tenía la más mínima noción de lo que significa lealtad. Ni amor. Ni respeto. Le pregunté si se sentía culpable. Me dijo que al principio sí. Pero que después de un tiempo entendió que ella no era feliz conmigo, que estaba buscando otra cosa, que él solo fue honesto con lo que sentía, que prefirió no traicionar su corazón. Les juro que en ese momento sentí una furia tan densa que me mareé. Pero no grité. No lloré. Solo colgué. Esa noche, me encerré en el baño del departamento de mi amigo, y ahí sí lloré. Lloré como no lo había hecho desde que murió papá. Lloré por lo que se rompió. Por lo que di por hecho. Por los años que se fueron a la mierda. Por haber confiado ciegamente en las dos personas que más cerca tenía. Y lo peor es que no lloraba por haberla perdido a ella. Lloraba por mí. Por el tipo que era antes de todo esto. Porque sentía que ese tipo ya no existía. Durante las semanas siguientes, intenté mantenerme ocupado. Volví al trabajo, como un zombi, simplemente cumpliendo tareas mecánicas. No hablaba con nadie más de lo necesario. Mis amigos, los que sabían, trataban de animarme, de decirme que iba a pasar, que iba a superarlo. Uno me dijo, la vida te está mostrando quién es quién. Mejor ahora que más adelante. Y aunque tenía razón, no era consuelo. Porque la vida no te prepara para perderlo todo al mismo tiempo. Una tarde, por pura debilidad o curiosidad o masoquismo, no sé, entré a las redes sociales. Ella había borrado todas nuestras fotos, todas, como si nunca hubiéramos existido. En cambio, había subido una historia en la que se veía a mi hermano cocinando, solo sus manos, pero yo sabía que era él. Yo conocía esas manos, me crié con ellas. Esa historia duró 10 segundos, pero me dolió más que cualquier cosa que me hayan dicho en persona. Era como verlo reírse de mí sin necesidad de hablar. Después empecé a recibir mensajes de conocidos, gente que no sabía bien qué estaba pasando, pero que empezaba a atar cabos. Una amiga en común me escribió para decirme que se había cruzado con ellos en un mercado, agarrados de la mano, que ni siquiera parecían disimular. Me preguntó si sabía algo. Le dije que sí, que lo sabía todo. Le agradecí por contarme, pero le pedí que no me dijera nada más. Ya no quería seguir cavando en esa tumba. Pero uno de los golpes más bajos llegó cuando fui a recoger mis cosas de la casa. Ella me había dicho que me las dejaría en cajas en la cochera, que no quería que entrara. Acepté, aunque me ardiera. Fui un martes por la tarde. Nadie estaba en casa. Abrí la cochera y ahí estaban, 3 cajas con mi ropa, mis libros, una foto mía con mi papá, doblada por la mitad como si la hubieran metido a presión en el fondo, y la carta que yo le había escrito a ella en nuestro primer aniversario. Estaba rota. En 2 pedazos. Ni siquiera era por la carta. Era por el simbolismo. Era la confirmación de que lo nuestro no solo se había terminado. Había sido desechado. Tirado a la basura emocional, como si nunca hubiera importado. Como si todo hubiera sido una pausa hasta que llegara algo mejor. Y ahí, en esa cochera fría, rodeado de mis propios restos, supe que tenía que cortar todo. Que ya no había vuelta atrás. Que no podía volver a hablarles. Que si quería sobrevivir esto sin convertirme en una sombra, tenía que empezar por aceptar que esa parte de mi vida estaba muerta. Después de ese día en la cochera, me prometí que no iba a volver a poner un pie en esa casa. Era como una herida abierta con olor a perfume barato y traición. Me llevé las cajas, las tiré en el baúl del auto, y ni siquiera revisé bien lo que había dentro. Me daba igual si faltaba algo. Lo que realmente perdí ahí no podía empacarse. Era la confianza. La fe en la gente. La versión de mí que creía que los vínculos eran eternos si uno ponía el corazón. Volví al departamento de mi amigo. El pobre ya no sabía cómo levantarme el ánimo. Me cocinaba, me ponía películas, hasta trató de convencerme de que saliéramos a tomar algo, aunque yo me negaba todo el tiempo.
No estaba para eso. Me miraba al espejo y veía a un tipo derrotado. Ojeras, la barba descuidada, la ropa como si la hubiera recogido del suelo. Me sentía sucio. No por lo que había hecho, sino por lo que me habían hecho. Fue en ese tiempo que empecé a escribir. No con la intención de publicar nada, sino para no volverme loco. Abría el bloc de notas de la compu, ponía la fecha, y soltaba lo que sentía. Algunas veces era rabia, otras era tristeza. A veces solo eran preguntas. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice mal? Otras veces me desahogaba insultándolos mentalmente, sin censura. Era mi única terapia. Un par de semanas después, mi madre me llamó. Me preguntó por qué no volvía a casa. Le dije que estaba complicado con el trabajo. Me preguntó por mi esposa. Le dije que estábamos tomándonos un tiempo. Se quedó callada un segundo, y después dijo algo que me atravesó. Tu papá se murió creyendo que ustedes eran felices. No supe qué decirle. Sentí que había fallado incluso en eso. Y ahí me di cuenta de otra cosa, no solo me robaron a mi esposa, también me robaron el duelo. Todo este tiempo debería haber estado llorando a mi padre, recordándolo, hablando con mi mamá, sosteniéndonos mutuamente. Pero no. Me lo pasé espiando a los traidores, armando rompecabezas de dolor. Ellos no solo rompieron mi matrimonio, me robaron el derecho a procesar la pérdida más importante de mi vida. Fue entonces cuando decidí hablar con un terapeuta. No porque quisiera superar a mi ex como dicen en los vídeos de autoayuda, sino porque ya no confiaba ni en mí, porque tenía miedo de quedarme encerrado en ese estado de rabia congelada que no te deja avanzar, porque necesitaba reconstruirme desde los escombros. La primera sesión fue rara. Contarle todo esto a un extraño fue incómodo. Me preguntaba si me estaba juzgando, pero al final, solo me escuchó. Me dejó hablar sin interrumpir. Y cuando terminé, me dijo algo que se me quedó clavado. No estás loco. Estás roto. Y ser roto por quienes amás no es una falla tuya, es una traición de ellos. Seguí yendo. Semana a semana. Empezamos a trabajar no solo en lo que pasó, sino en por qué me afectó tanto. La terapeuta me explicó algo que me cambió la perspectiva. Cuando la traición viene de afuera, uno se defiende, cuando viene de adentro, uno se culpa. Y yo me había estado culpando por meses, por no ver señales, por confiar demasiado, por ser blando, por ser ingenuo. Pero la verdad es que no hice nada malo. Solo amé. Confié. Aposté. Durante ese proceso, empecé a tener sueños recurrentes. Siempre era la misma escena, entraba a mi casa, y los veía a los dos en la cocina, cocinando juntos, riéndose. Yo intentaba gritar, pero no salía sonido. Me despertaba empapado en sudor, el corazón a mil. Era una especie de tortura mental. Lo hablé en terapia. Me dijeron que era el trauma tratando de encontrar cierre, que esos sueños eran una forma de mi cerebro de asimilar la pérdida. Y entonces llegó una invitación que me descolocó, la boda de un primo, del lado de mi madre. La ceremonia era en Austin. Mi familia entera iba a estar ahí, incluyendo mi hermano. Yo sabía que si iba, me lo iba a cruzar. Que seguramente estaría con ella, que tal vez ni siquiera me mirarían. Pero también sabía que no podía seguir evitándolo todo, que en algún momento tenía que enfrentar la realidad. Así que dije que sí. El día del evento fue tenso desde que me levanté. Me vestí con lo mejor que tenía, no por vanidad, sino como una armadura. Llegué temprano, saludé a mis tíos, a mis primos, a mi madre. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y en parte, era cierto. O al menos, lo estaba intentando. Y entonces los vi. Entraron juntos. Él con un traje que le quedaba demasiado apretado, ella con un vestido verde que había usado una vez en una cena conmigo. Me vieron. Se detuvieron un segundo. Después, él hizo como si nada. Ella agachó la cabeza. No vinieron a saludarme. No dijeron una palabra. No me miraron más. Y en ese momento, después de tantos meses, algo se apagó en mí. No de la forma triste. No fue resignación. Fue paz. Como si todo lo que tenía que explotar ya lo hubiera hecho, y yo ya no tuviera nada más que perder. Me senté en mi mesa, comí, hablé con mi familia. No derramé una sola lágrima. Después de la boda, sentí que algo había cambiado para siempre. No en ellos, no en la situación, sino en mí. Era como si me hubiera arrancado una espina clavada desde hacía meses. Verlos ahí, juntos, en público, sin siquiera intentar fingir una pizca de remordimiento, me hizo darme cuenta de que no había más máscara que se pudiera caer. Lo que vi fue exactamente lo que eran, dos personas que se merecían el uno al otro. No por amor, sino por la clase de egoísmo que los une. Se veían bien de lejos, pero más vacíos que nunca de cerca. Algunos familiares se me acercaron después del evento. No todos sabían la historia completa, pero muchos sospechaban. Mi primo, el del casamiento, me abrazó fuerte y me dijo, si necesitas algo, acá estoy. Mi tía, la hermana de mi papá, me dijo que lo sentía, sin especificar por cuál pérdida. No hizo falta. Lo supo. Lo supieron todos.
En las familias, la traición no se esconde por mucho tiempo. La energía se siente, se respira. Volví a Colorado al día siguiente. Y esa noche, por primera vez desde que me fui de casa, dormí tranquilo, sin sueños raros, sin sobresaltos, sin revisar el celular buscando fotos, historias o mensajes que no llegaban. Simplemente dormí, como si mi cuerpo entendiera que ya no necesitaba seguir en modo alerta. Pasaron semanas. La terapia seguía. Mi trabajo, aunque todavía me costaba enfocarme, empezaba a fluir de nuevo. Empecé a salir a caminar, a leer, incluso a ir al gimnasio. No con el objetivo de mejorar para que vea lo que perdió como hacen muchos. No. Esto era para mí. Por primera vez, me importaba más mi propio bienestar que lo que pensaran los demás. Incluso ellos. Pero la vida tiene una forma curiosa de probarte justo cuando pensás que estás saliendo del pozo. Un día, estaba tomando un café en una panadería cerca de la oficina, cuando vi entrar a la última persona que me esperaba encontrar, mi exesposa. Sola. Con la mirada caída. Ni rastro de la altanería o seguridad que solía tener. Se acercó, me vio, y se quedó parada, esperando a ver si la invitaba a sentarse. Hice un gesto vago, como diciendo lo que quieras. Se sentó frente a mí. Y durante un par de segundos, no dijo nada. Solo jugaba con el borde de la taza. Lo que vino después fue una de las conversaciones más extrañas de mi vida. Me dijo que estaba arrepentida. Que pensó que lo que sentía por mi hermano era real, pero que la convivencia había mostrado otra cara. Que él era irresponsable, impulsivo, que no podía sostener ni una conversación profunda sin perderse en sí mismo. Que vivía como un adolescente con tarjeta de crédito y que no sabía enfrentar un problema sin escapar. Que, en resumen, había idealizado a alguien solo porque yo no estaba. Me dijo que no esperaba que la perdonara. Que no esperaba que volviéramos. Que solo quería que supiera que lo lamentaba. Y que si pudiera volver atrás, no haría las cosas igual. Pero lo más interesante fue lo que no dijo. No me preguntó cómo estaba. No preguntó por mi papá. No preguntó si necesitaba algo. Era un lo siento que tenía más que ver con su culpa que con mi dolor. Le respondí algo simple, no sé qué querés que haga con eso. No fue con rabia, fue con sinceridad. Porque, de verdad, que se supone que uno haga con un perdón que llega cuando ya no queda nada en pie. No podés pegar una taza rota y volver a tomarte. Siempre vas a sentir las grietas en los labios. Ella asintió. Se levantó. Me dijo que, si alguna vez quería hablar, sabía dónde encontrarla. No le respondí. No porque odiara su presencia, sino porque, en ese momento, entendí que había terminado. Que ya no había nada más que decir. Ni bronca, ni venganza, ni tristeza. Solo, nada. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Porque claro, si ella apareció, no pasó mucho tiempo antes de que también apareciera él. Me llamó una semana más tarde. Yo no le había bloqueado el número, un error que ahora reconozco, pero que en ese momento simplemente me daba igual. Su voz sonaba agitada, como si estuviera en medio de una crisis. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que las cosas estaban mal, que ella se había ido del departamento, que lo había dejado, que el todo se había desmoronado. No sé si esperaba que me sintiera feliz, que me riera, que le dijera te lo dije, pero lo único que sentí fue una fatiga profunda, no por él, sino porque no quería volver a cargar con nada suyo, ni su miseria, ni su caos. Le dije que no podía ayudarlo, que no era mi lugar, que lo mejor que podía hacer era aprender de lo que hizo y seguir adelante. Me pidió perdón, como si un perdón pudiera borrar todo. Le dije que no lo odiaba, que tampoco lo amaba, que simplemente, ya no era mi hermano. Y ahí se quebró. Me dijo que yo era lo único bueno que había tenido, que se arrepentía de todo, que había perdido al único que lo conocía de verdad. Le dije que sí, que me perdió, pero que eso lo había hecho él solo. Colgamos. No he vuelto a hablarle desde entonces, y no pienso hacerlo. ¿Estoy bien ahora? No del todo. Hay días en los que me levanto con el peso de todo lo que pasó. Días en los que me acuerdo de las risas, de los planes, de las promesas. Pero también hay días en los que me miro al espejo y veo a alguien que sobrevivió a su propio derrumbe. Después de cortar definitivamente todo contacto con ambos, algo en mí empezó a respirar distinto. No fue inmediato, claro. Uno no se despierta un día y de pronto está curado. Pero sí hubo una especie de espacio nuevo dentro mío. Un silencio diferente. No el silencio incómodo de cuando te ignoran, sino ese silencio que queda después de cerrar una puerta con firmeza. Ese que dice, acá ya no vuelve nadie. Los días siguientes a la última llamada con mi hermano fueron extraños. Me sentía liviano y al mismo tiempo hueco. No me malinterpreten, no es que extrañara a ninguno de los dos. Lo que se extraña es la rutina, el hábito, el pasado cómodo aunque lleno de grietas. Es como dejar una casa vieja, aunque se caiga a pedazos, sigue siendo la casa donde viviste cosas importantes. Pero al final del día, una ruina sigue siendo una ruina. Fue por esos días que decidí vender la casa.
La casa donde viví con ella, donde recibí a mi hermano, donde construí una vida que hoy me parece tan lejana como si hubiera sido escrita por otro. Me costó un huevo tomar la decisión. Cada rincón de esa casa estaba tatuado de recuerdos, incluso los buenos. Pero justamente por eso, ya no podía vivir ahí. Era como caminar todos los días por el museo de mi propio fracaso. Encontré un agente inmobiliario, arreglé todo lo necesario y empecé a empacar. Volví a entrar a esa casa por última vez y esta vez, lo hice solo. Sin nadie más, ni ella, ni él, ni testigos. Abrí los cajones, vi restos de papeles, fotos rotas, facturas a nombre de los dos. Me detuve un segundo frente al espejo del baño, ese donde me afeitaba cada mañana antes de ir al trabajo, mientras ella preparaba café. Me miré. No vi al mismo tipo. Y me gustó eso. Mientras empacaba lo poco que quedaba, encontré algo que no esperaba, una carta. No era mía. Era de ella, fechada unos días antes de que me fuera a Texas. En ella, me agradecía por acompañarla siempre, por ser su refugio, por hacerla sentir segura. Decía que no podía imaginar su vida sin mí, que esperaba que todo saliera bien con mi papá. Y que, cuando todo pasara, íbamos a retomar los planes que teníamos. No lloré, ni me enojé. Solo me senté en el suelo con la carta en la mano y pensé, ¿cuánto de eso fue verdad? ¿Cuánto era puro acto? Tal vez en ese momento sí lo sentía. Tal vez fue sincera por un rato. Pero eso no hace menos real la traición. Sentir amor no es excusa para lo que hizo. Se puede amar y aún así ser un cobarde, un egoísta, un destructor. Lo supe entonces, no todo lo que duele es injusto, pero sí todo lo que se oculta y traiciona es imperdonable. Después de vender la casa, alquilé un departamento chico en otro lado de la ciudad. Empezar de cero no fue algo heroico, fue necesario. No decoré mucho, solo lo básico. Quería que el espacio respirara neutralidad. Como si fuera un lugar de paso mientras me reconstruía. No tenía cuadros, no tenía recuerdos en las paredes, solo una cama cómoda, una mesa decente y una ventana con buena luz. A veces, eso es todo lo que uno necesita, luz que entre sin permiso. Poco a poco, empecé a recuperar cosas mías. No hablo de objetos, hablo de mí. Volví a escribir, pero esta vez ficción. Historias cortas, ideas sueltas, personajes que sufrían, pero también salían adelante. Me di cuenta de que escribir me estaba salvando. Era como construir una versión de mí que no estaba rota, sino en proceso. Como si cada palabra escrita fuera un ladrillo nuevo en una casa emocional que me pertenecía solo a mí. También retomé contacto con viejos amigos, algunos de los que se habían alejado con el tiempo, no por malas razones, simplemente por la vida misma. Me sorprendió ver cómo muchos estaban ahí, listos para recibirme. ¿Por qué no dijiste nada antes?, me preguntaron. Y la respuesta era sencilla, porque me daba vergüenza. Porque cuando te pasa algo así, sentís que fallaste, que hay algo roto en vos, que te van a mirar con lástima. Pero entendí que eso también era parte del daño que me habían hecho. Me aislaron incluso sin estar presentes. Con uno de esos amigos, empecé a salir más seguido. Cafés, caminatas, incluso me arrastró a un curso de cocina que daban los jueves en una comunidad local. Me reía poco al principio, no voy a mentir. Me costaba conectar. Pero después de un par de clases, empecé a relajarme. Una noche, haciendo pasta casera, me reí de algo estúpido. Y fue como un clic en el pecho. Una risa de verdad. No forzada. No educada. Una risa que venía desde adentro. Casi me asustó. Pero fue hermosa. Una de las cosas más jodidas de una traición como esta es que te hace dudar de tu valor. No solo como pareja, sino como persona. Te empezás a preguntar si sos suficiente, si vales la pena, si estás destinado a repetir ese dolor. Pero cada paso que di después de cortar contacto fue un recordatorio de que no soy lo que me hicieron. Soy lo que decido construir con eso. Un día, saliendo del curso de cocina, una mujer se me acercó. Había estado en la clase, haciendo risotto al lado mío. Me dijo que le gustó cómo me tomaba en serio las instrucciones, pero que no dejaba de hacer chistes. Me reí. Me dijo que si quería tomar un café algún día. No supe qué decir. Me puse nervioso. Dije que sí. Intercambiamos teléfonos. No estoy diciendo que sea una historia de amor, ni que todo se solucionó de golpe. Solo digo que, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. No sentí culpa. Solo curiosidad. Y esa curiosidad me pareció más poderosa que cualquier nostalgia por lo que perdí. Salir con alguien nuevo después de un trauma tan grande no es como en las películas. No hay música suave ni miradas eternas en una cena a la luz de las velas. Lo que hay es ansiedad. Un nudo en el estómago. Esa voz que te dice, ¿y si vuelve a pasar? Pero también hay una chispa. Una parte de vos que se niega a morir del todo, que insiste en que algo bueno todavía puede existir. Con ella fue lento. Nada de intensidad instantánea ni declaraciones profundas. Solo charlas tranquilas, cafés sin apuro, risas tímidas. Nos veíamos sin expectativas. Y eso fue lo que más me ayudó. No me presionó.
No intentó curarme, simplemente estaba. Escuchaba. Me hacía preguntas simples y humanas, como si no tuviera miedo de la herida que yo era. Un día le conté lo que había pasado. No todo, pero sí lo esencial. Que mi esposa me había engañado con mi hermano mientras cuidaba a mi padre enfermo. Que había perdido todo de golpe. Lo dije sin dramatismo, como quien cuenta una vieja historia familiar. Ella me miró, no con lástima, sino con una calma que me desarmó. Me dijo que no entendía cómo había sobrevivido a eso con la cordura más o menos intacta. Le respondí que, en realidad, no estaba tan seguro de haberlo logrado. A veces, cuando me quedaba solo en mi departamento, la cabeza igual me traicionaba. Recordaba escenas que no quería, como cuando mi hermano me ayudó a elegir el anillo de compromiso. O la vez que ella me esperó con velas encendidas después de un día horrible. No sé por qué pasa eso. Es como si el dolor fuera un algoritmo que insiste en recomendarte los momentos más felices, sabiendo que ahora duelen más. Pero cada vez duraban menos. Cada recuerdo perdía un poco de su filo. Ya no me rompían. Me incomodaban, sí. Me tocaban. Pero no me hacían sangrar. Era como si la herida se estuviera cerrando, dejando apenas una cicatriz que dolía con el cambio de clima. Una noche, meses después de esa conversación con mi exesposa en la panadería, recibí un correo electrónico. Era de ella. El asunto decía simplemente, perdón final, si querés leerlo. Lo abrí. Eran 3 párrafos. Me decía que estaba en terapia, que estaba procesando todo, que no pretendía justificar nada, que ya no estaba con mi hermano, que él se había ido de la ciudad hacía unas semanas, que se había ido sin decirle nada. Solo dejó una nota en la mesa diciendo que necesitaba espacio. Decía que no me escribía para retomar nada, sino porque necesitaba decir que me había fallado de la peor forma, que esperaba que algún día pudiera recordarla sin rabia, que, si algún día llegaba a encontrar la felicidad, ella se alegraría por mí desde donde estuviera. No respondí. No porque la odiara, sino porque entendí que no tenía que hacerlo, que el perdón, si alguna vez llegaba, no iba a pasar por responder ese mail, iba a pasar por seguir viviendo sin que ella ocupara espacio en mi cabeza. Y eso ya estaba empezando a pasar. Con el tiempo, también se fue borrando mi hermano. No fue fácil, porque con él no solo se rompió la relación, se rompió la idea de familia, de vínculo incondicional. Pero aprendí algo valioso: la sangre no hace familia. Lo que lo hace es el respeto, el cuidado, la presencia. Y él destruyó todo eso. Un amigo, el que me dio techo cuando me fui de casa, me dijo algo que se me quedó. A veces, lo mejor que puede pasar es que la gente se saque la máscara. Duele, pero al menos sabes con quién no contar. Y tenía razón. Fue como descubrir que había estado en una fiesta con gente disfrazada, y que cuando se acabó la música, los rostros verdaderos eran peores que cualquier máscara. En ese proceso, me reconcilié con cosas pequeñas. Volví a leer libros que amaba y que había dejado de lado. Fui a visitar a mi madre más seguido. Le conté toda la verdad, meses después. Lloró. Se enojó. Me dijo que no podía creer lo que su hijo menor había hecho. Pero también me abrazó. Me dijo que estaba orgullosa de cómo me había levantado. Que mi padre, si estuviera vivo, también lo estaría. Esa fue una de las pocas veces que me permití llorar sin sentir vergüenza. Lloré por todo. Por el viejo. Por lo que me rompieron. Por lo que reconstruí. Por mí. A finales de ese año, hice algo que pensé que nunca haría: viajé solo. Me fui a Oregón, al bosque. Me alojé en una cabaña aislada, sin señal, sin nadie. Caminé por senderos llenos de árboles altísimos, con ese olor a tierra mojada que parece limpiar el alma. Dormí profundamente. Respiré sin apuros. Pensé mucho. Escribí más. Y ahí, en esa soledad elegida, me prometí algo: nunca más voy a pedirle a nadie que me quiera a costa de mí mismo. Nunca más voy a entregarme sin límites, sin reservas, sin saber si del otro lado hay manos que van a sostenerme o usarme como escalón. Porque aprendí, después de todo esto, que uno puede perderlo todo y seguir, que se puede ser traicionado por la carne de tu carne y seguir, que te pueden arrancar el corazón y aún así volver a sentir. No sé si alguna vez se supera algo como lo que me pasó. La palabra sugiere que uno cruza una línea y listo, ya está del otro lado, como si todo lo anterior quedara enterrado bajo tierra firme. Pero no funciona así. Lo que sí pasa, al menos en mi caso, es que empezás a caminar sin cargar tanto peso. No porque lo hayas soltado por completo, sino porque tus piernas se fortalecen con cada paso. Hoy, más de un año después de que todo explotara, puedo decir que ya no vivo desde el dolor. No lo niego, no lo oculto, tampoco lo alimento. Lo reconozco como parte de mi historia, como una marca que me acompaña pero que ya no decide por mí. Volví a ver a esa mujer con la que tomaba cafés después del curso de cocina. No llegamos a ser pareja, pero nos hicimos cercanos. De esos vínculos raros que no necesitan etiquetas. Le conté más de mi vida. Ella me compartió partes suyas también rotas.
Éramos como dos sobrevivientes de naufragios distintos que se cruzan en una isla y, sin buscarlo, arman una fogata en silencio. Un día me dijo algo que me hizo pensar: tu historia no te define. Pero lo que hagas con ella, sí. Me lo dejó caer así, entre sorbo y sorbo de café, como quien comenta el clima. Pero me sacudió. Porque durante mucho tiempo, mi historia sí me había definido. Me había convertido en el tipo al que le robaron a su esposa y su hermano. Esa había sido mi identidad entera. Pero ya no quiero que lo sea. Así que empecé a hacer cosas nuevas. Me metí en voluntariados los fines de semana. Empecé a dar clases básicas de programación para chicos de secundaria en una escuela pública que no tiene muchos recursos. Volver a compartir algo de lo que sé con alguien más me devolvió una parte de mí que creía perdida, el sentido de propósito. Porque cuando todo se rompe, lo primero que perdés es eso. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué respiro? ¿Para qué me esfuerzo? Y encontrar nuevas respuestas, distintas a las de antes, es parte de curarse. Me animé a mandar uno de mis relatos a una revista digital. Lo publicaron. Fue una historia corta, sobre un tipo que cuida a su padre enfermo mientras todo a su alrededor se desmorona. No era exactamente autobiográfica, pero el alma estaba ahí. Cuando me avisaron que lo iban a publicar, sentí una mezcla de orgullo y miedo. Era como poner un pedazo de mi dolor en manos de extraños. Pero lo hice. Y algunos lectores me escribieron después, gente que no conozco, que pasó por cosas parecidas. Me dijeron que se sintieron menos solos, que mis palabras los tocaron. Ahí entendí otra cosa: no todo lo que duele tiene que terminar en ruina. A veces, ese mismo dolor puede convertirse en algo útil, en algo que conecta. Yo no busqué eso, pero vino. Y cuando viene, aprendes a recibirlo. Mi madre me sigue preguntando si he sabido algo de mi hermano. La verdad es que no. Sé, por familiares, que se mudó a otra ciudad, que anda deambulando entre trabajos temporales, que no logró sostener ninguna relación estable después de lo que pasó. No me alegra, ni me entristece, simplemente me da igual. A veces pienso que él también fue una víctima de su propia miseria, pero no me corresponde salvarlo, ni juzgarlo más de lo que ya hice. Mi vida no es más el escenario de su desastre, y ella, tampoco sé nada. No la volví a ver. A veces me cruzo con alguien que se parece a ella en la calle, y por una milésima de segundo, el corazón se acelera. Pero después se calma, porque no hay rencor. Tampoco amor. Solo el eco de algo que ya no está.